Buenos días, queridos estudiantes, y bienvenidos a la clase de matemáticas de primero de bachillerato. El tema que vamos a ver hoy son las ecuaciones cuadráticas. Si bien es cierto, es un tema que ya lo han visto anteriores veces y lo vamos a ver a manera de compilación. Los objetivos de la clase serán determinar los cortes en x de una ecuación cuadrática cuando el valor de b es igual a 0, determinar los cortes en x cuando el valor de c es igual a 0, determinar los cortes en x cuando alguno de los otros es igual a 0 o cuando ninguno lo es, con la fórmula general. Determinar la implicación de los valores del discriminante en una parábola. Determinar el significado de la p en la ecuación canónica de la parábola. Y ver las propiedades de las raíces en una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado son del tipo ax cuadrado más bx más c, donde a es un número diferente de 0. Es importante que sea un número diferente de 0 porque si fuera igual a 0 anularíamos la existencia de la variable en segundo grado, así que dejaría de ser una ecuación cuadrática. Existen ecuaciones incompletas cuando uno de los valores, ya sea a, b, cuando ya sea b o c, son 0. Y en este caso vamos a ver la resolución de cada uno de ellos. Cuando b es igual a 0, en este caso tenemos que el valor que tiene la exponente x elevada a la unidad, la variable x elevada a la unidad, no existe. Y como no existe, simplemente tenemos ax cuadrado más c, es decir, prescindimos del b. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve como si fuese una ecuación de primer grado. ¿Qué significa? Que solamente se despeja. El 8 que estaba restando pasa al otro lado a hacer la operación contraria de la resta, que es la suma. Más adelante, el 2 que está multiplicando la x pasa a hacer la operación contraria de la multiplicación, que es la división. Entonces vamos a tener un 8. Vamos a tener un 8 entre 4, 8, perdón, entre 2, y 8 entre 2 es un 4. Entonces, precisamente por eso nos sale este resultado. Más adelante le vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Lo hacemos de un lado y también del otro lado. Y como resultado quiere decir que se le va a sacar raíz cuadrada a la x cuadrado y también al 4. Y eso nos arroja como resultado dos posibles resultados. La x1 donde la raíz cuadrada es positiva y la otra cuando la raíz cuadrada es negativa. Ecuaciones incompletas cuando c es igual a 0. Cuando c es igual a 0 tenemos que el valor de la constante no existe. ¿Cómo podemos determinar la solución de este problema o sacar los cortes en x? Se saca factor común a la x, como el primer caso de factorización, en la cual tenemos que en ambos términos existe un factor en común, que es la x. La x se desprende de cada uno de ellos y se separa en la parte de acá, obteniendo así un factor común. De esta manera tenemos dos valores que se están multiplicando. Ambos valores pueden ser iguales a 0. Cuando a y b, a por b es igual a 0, podemos afirmar que o a es igual a 0 o b es igual a 0, siendo este a y este b. Entonces, la propiedad nos dice que cuando a por b es igual a 0, entonces, pues bueno, puede decir que o a es igual a 0 o b es igual a 0. Entonces, eso es lo que tenemos a continuación. Igualamos la x a 0, que es lo que significaría el a, e igualamos el 2x menos 8 a 0, que es lo que significaría el b, arrojándonos dos cortes en x, dos soluciones del conjunto de solución de los posibles valores en x. De esta manera aquí hacemos un despeje y aquí simplemente nos queda que x es igual a 0. Ecuaciones completas. Cuando a, b o c son diferentes de 0. Aquí tenemos una ecuación completa donde tenemos el valor de a, el valor de b y el valor de c identificados aquí. El valor de a es el que acompaña a la variable de segundo grado, el valor de b es el que acompaña a la variable de primer grado y el valor de c es el valor de la constante. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve mediante la fórmula general.
mediante la fórmula general que la conocemos muy bien acá, que dice menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido para 2a. Como nota es importante mencionar que a todo esto que se encuentra dentro de la raíz se le adjudica un nombre que más adelante nos va a ser de mucho interés. A esto que está aquí se le adjudica el nombre de discriminante. ¿Ok? Pues bien, entonces tenemos que, después de reemplazar los valores de a, b y c en la ecuación, en lugar de b vamos a poner el 5, en lugar de a, que es 2, lo vamos a reemplazar aquí en la ecuación, y en lugar de c, que es menos 3, vamos a poner aquí el menos 3. Más adelante resolvemos y lo que nos va a arrojar será este valor de acá. Este valor de acá es importante porque aquí tenemos el símbolo más menos. Quiere decir que nos va a arrojar dos posibles resultados. Es decir, cuando el 5 se sume con el 7 y cuando el menos 5 se sume con el 7 y cuando el menos 5 se reste con el 7, dependiendo del signo que tenga el 7 en cuestión. Entonces por eso existen dos posibilidades, cuando el 7 es positivo y cuando el 7 es negativo. Entonces acá tenemos menos 5 más 7 dividido para 4 y acá menos 5 menos 7 dividido para 4, arrojándonos así dos valores, un medio y menos 3. Se llama discriminante de una ecuación de segundo grado al valor que vimos anteriormente, ¿verdad? El valor que estaba dentro de la raíz b cuadrado menos 4ac en la fórmula general. Este valor define muchísimas cosas. El número de soluciones de una ecuación de segundo grado dependerá del signo de la determinante. La determinante bien puede ser o mayor a 0, y eso significa que tiene dos soluciones reales distintas, puede ser igual a 0, eso significa que tiene una sola solución doble, o puede ser inferior a 0, lo cual significa que no tiene soluciones. Esto podemos expresarlo justamente en esta gráfica que vemos a continuación. Aquí tenemos un eje coordenado y la raya roja representará a la gráfica. Vamos a notar que en la primera gráfica la parábola pasa por la línea horizontal dos veces, que es justamente donde están estos puntos negros ubicados aquí. El hecho de que pasen dos veces significa que el valor del discriminante fue superior a 0, porque si es superior a 0 tiene dos soluciones reales diferentes. En cambio, en el segundo dibujo vemos que solamente pasa una sola vez por la x. Eso significa que tiene una sola solución doble, es decir, que solamente tiene un corte en x, que solo pasa por el eje de x una sola vez. Acá vemos que pasa dos veces, acá vemos que pasa una vez y acá vemos que no pasa en ninguna vez. Esto ocurre cuando el discriminante es menor a 0, cuando no tiene solución, es decir, cuando todo este valor de acá es negativo. Este valor, en general, al terminar de resolver, puede ser o positivo, o puede ser 0, o puede ser negativo. Y dependiendo de eso, esto nos va a definir cuántos cortes en x existe en nuestra parábola. Y bien, para finalizar, vemos la ecuación canónica de la parábola. La podemos conocer así o la podemos conocer así. Y esto sirve para identificar qué significa el valor de p en la ecuación. Entonces tenemos aquí una ecuación cualquiera ordenada de tal forma en que esté en forma canónica. Identificamos los valores de h y k como la vértice de la parábola. h valiendo 3 y k valiendo 4 según lo que dice el ejercicio que nos brinda. Según lo que dice este ejercicio, el valor de h es igual a 3 y el valor de k es igual a 4. Entonces de esa manera tenemos que la vértice es menos 3-4. Aquí vale la pena corregir que el valor de h es igual a menos 3, porque si terminó siendo positivo, significa que se multiplicó con este signo negativo y terminó siendo positivo. Y la única forma de que eso ocurra es que el valor de h previamente haya sido negativo. Entonces de esa manera tenemos que el valor de 4p es igual a menos 10. Entonces después de resolver nos queda que menos 10 dividido para 4 sería igual a menos 2.5. ¿Qué significa el valor de p? Pues bueno, el valor de p es la distancia entre el vértice y el foco. Eso quiere decir que nosotros aquí tenemos
una ecuación, una recta, digo un eje de coordenadas, y aquí nosotros tenemos nuestra parábola. ¿Verdad? Este valor de acá significará el vértice. Este valor que está aquí, el punto más bajo, significará el vértice. Y el foco tiende a estar por debajo del vértice. Entonces, en este caso, el foco estaría 2.5 unidades hacia abajo. Entonces significa que el foco se va a encontrar 2.5 unidades hacia abajo. En este punto rojo es donde se va a encontrar nuestro vértice. Perdón, no se nos va a encontrar nuestro foco. Siendo de esta manera, la coordenada del foco 3,1.5. ¿Por qué? Porque el vértice era menos 3,4, pero descendió 2.5 unidades. Es decir, lo que ocurrió es que al 4 se le restó esta distancia de menos 2.5 y el foco está en la misma posición horizontal, pero 2.5 menos unidades en la posición vertical. Dicho de otra manera, la fórmula se expresa así. El foco sería igual a h y el valor definido para la k sería el valor definido para la otra coordenada en y sería el valor de k más p. En este caso p fue negativo, así que terminó disminuyendo el valor de 4. Pues bien, eso sería todo por la clase del día de hoy.